estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con lo último sobre el dólar en el dato económico, hoy con Salvador Vitelli de Romano Group. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El índice de confianza en el gobierno de la Ditela mostró en agosto una caída del 13,6% mensual, marcando el nivel más bajo desde que Javier Milei llegó al poder en diciembre del 2023. De esa manera cortó con 4 meses de relativa estabilidad en medio del debate por los vetos a los aumentos jubilatorios, entre otros desafíos legislativos que se acercaban. Hay que aclarar en ese sentido que la segunda mayor caída mensual de la gestión libertaria se dio antes de que se concretara el primer rechazo a un veto presidencial durante este mandato, que fue en el caso de la emergencia en discapacidad. Concretamente, la encuesta se hizo entre el 1 y el 14 de agosto, por lo que tampoco llegó a reflejar el impacto de la creciente crisis por los audios de Diego Españolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, vinculada a presuntas coimas. Y tampoco abarca los decretos desreguladores en el Senado, entre ellos la disolución de Vialidad Nacional. El ICG actual quedó por debajo del de agosto del 2017 durante la gestión de Macri, pero bastante arriba de agosto del 2021 con Alberto Fernández. El promedio de los 20 meses de Milei es de 2,48 puntos, por debajo del promedio de Macri de 2,58, pero superior al de Fernández con 2,17. Sin embargo, las encuestas electorales, también algo desactualizadas, marcan el liderazgo de La Libertad Avanza yendo a las elecciones. Según un relevamiento del broker Facimex Valores, de 10 encuestas realizadas en el último mes y medio, la mediana de intención de voto para La Libertad Avanza alcanza el 40,1% versus 30,3% de Unión por la Patria. Habrá que seguir atentos a las encuestas en las próximas semanas, ya a solo 2 semanas de los comicios provinciales bonaerenses. 2. El ministro Luis Caputo salió a rechazar públicamente ayer que las tasas estén ridículamente altas, argumentando que esta suba va a ser transitoria porque anticipa elecciones muy favorables para La Libertad Avanza en octubre. El ministro de Economía respondió en redes sociales a las críticas sobre la política monetaria, reiterando que las tasas son endógenas y que el gobierno solo controla la cantidad de dinero. Fue en respuesta a un posteo del economista Fernando Marul, que entre otras cosas aludía a si la suba de tasas puede llevar a una recesión. Caputo argumentó que el alto riesgo político que hoy asigna el mercado está vinculado a los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso. Anticipó entonces que ese riesgo va a colapsar pronto tras las elecciones y que las tasas volverán al nivel deseado. Por otro lado, dijo que si hay algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, debiera recomponerse rápidamente después de las elecciones. Además, ante los cuestionamientos sobre el timing del desarme de las LEFI, Caputo defendió la decisión argumentando que era preferible a mantener 16 billones de liquidez venciendo overnight en un contexto político de incertidumbre. De esa forma, insinuó que el riesgo hubiese sido mayor si ese stock de LEFI eventualmente no se renovaba, provocando un colapso en las tasas y una suba del dólar en esa eventualidad. La situación actual de tasas muy altas en todo tipo de instrumento en pesos, con el Tesoro enfrentando vencimientos por casi 8 billones de pesos en manos de privados este miércoles. Ante ese escenario, ayer a la noche tuvimos la noticia de un nuevo incremento en la exigencia de encaje fraccionario en 3,5 puntos porcentuales a partir del 1 de septiembre, aplicable a títulos públicos adquiridos en suscripción primaria con plazo no menor a 60 días. Además, el central aumentó inmediatamente en 2 puntos porcentuales la proporción de exigencias aplicables a las obligaciones previstas en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas a la vista y saldos no utilizados de adelantos en cuenta corriente. Y ese aumento de encajes también será integrable con títulos públicos. Veremos cómo sigue la película de las tasas. 3. El caso de presuntas coimas que sacude al gobierno de Milei tuvo ayer su correlato en las cotizaciones de los activos argentinos, con bonos del Estado desplomándose hasta 3,9% en Nueva York y acciones argentinas hundiéndose también en Wall Street. Lo cierto es que estos audios que hablan
hablan de supuestas coimas en la compra de medicamentos por parte del gobierno, parecen haber gatillado una ola vendedora que llevó al dólar oficial mayorista a dispararse 3,1% hasta 1.362, su segunda mayor suba desde la salida parcial del cepo en abril. Más sobre este punto en el dato económico con Belén Escobar. Y la curva soberana hard dólar mostró caídas generalizadas. El G de 29 cayó 2,7, el G de 35 3,5 y el G de 41 se desplomó 3,9% en un movimiento mucho más pronunciado que el ETF de bonos emergentes, que cayó 0,4%. En lo que respecta a renta variable, YPF se hundió 5,2% y Galicia 7,2%, con prácticamente toda la pizarra de ADRs teñida de rojo y el S&P Merval perdiendo casi 6% en dólares. Deprimido en sus palabras por los acontecimientos de ayer, Claudio Maulart de Galileo FCI escribió en X que el inversor extranjero recién pareciera haberse enterado del escándalo por corrupción este lunes, mostrando lo desconectados que siguen los inversores de la realidad argentina. En segundo lugar, dijo que teme que los movimientos de los activos ayer reflejen una percepción del mercado de que los cambios de Milei hasta ahora no hayan sido tan bien recibidos por la sociedad. Y finalmente, quizá la más preocupante, que sugiera que se estaría formando un consenso en el mercado sobre cambios en la política monetaria y cambiaria después de las elecciones. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval se desplomó 4% en pesos ayer. Fue una jornada roja total para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 10% para Superviel, mientras que los bonos Ley Nueva York cerraron con una de sus mayores caídas del año, con rojos de hasta 3,9%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.320 pesos, el MEP en 1.362 y el contado con liqui en 1.360. En cuanto al dólar oficial, el minorista arrancará cerca de los 1.370 y el mayorista en 1.362, mientras que el riesgo país quedó el viernes último en torno a los 767 puntos, por encima del promedio latinoamericano de 364. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando con el dólar. Y hoy nos toca hablar de la suba del dólar, porque comenzó la semana con una fuerte tendencia alcista en medio de ruidos políticos que son seguidos de cerca por el mercado. El tipo de cambio mayorista volvió a niveles similares a los de principio de agosto, lo que empieza a consolidar un cambio de tendencia. A través del dato económico de la semana, te cuento que el dólar mayorista, utilizado como referencia en el mercado, tuvo una suba diaria de 41 pesos, por lo que cerró a 1.362 pesos. Sobre esto, Salvador Vitelli, economista de Romano Group, ve lo siguiente. Se podría sintetizar como una huida de riesgo argentino por parte de los mercados, un sell-off, normalmente como se dice, que en definitiva quedaron golpeados tanto el equity argentino, los ADR, las acciones, incluso quedaron con variaciones neutras o medidas en dólares levemente negativas, aquellas que normalmente se entienden que ofrecen alguna cobertura cambiaria, entonces más aún da razón a esta hipótesis. Bonos soberanos en dólares con fuertes caídas, muy fuertes caídas. Eso también te habla un poco de la cuestión coyuntural política y del riesgo argentino de salir un poco incluso de la renta fija, porque en definitiva renta variable tiene más volatilidad. Renta fija, caída como las que tuvimos el día de hoy, bueno, son más que significativas. Lo que hace a bond caps, le cap, también una curva muy ofrecida, una curva muy golpeada. Y lo que es el producto estrella, por así decirlo, que todo el mundo mira, el dólar hoy subiendo bastante fuerte, 3% aproximadamente, cerrando el mayorista en torno a los 1.362 pesos, que en definitiva es, bueno, justamente eso, un mercado que trata de huir del riesgo argentino en un contexto muy volátil, en una coyuntura política bastante desafiante para el oficialismo, de cara a las elecciones que, si bien son intermedias, el mercado lo ha interpretado como un cambio, por lo menos radical, en la composición de lo que es el Congreso para el oficialismo y su necesidad imperiosa de impulsar reformas, impulsar leyes que lleven a Argentina al camino que el oficialismo quiere. Así que, en definitiva, es eso, una huida del riesgo argentino. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Milei en la inauguración de las nuevas oficinas de Corporación América. No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? La postura del presidente hasta ahora, alegar una operación política. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.